Hola, estamos en Ese- Generación N, voces que construyen el futuro con la mejor, y no exagero ni un tantito así, la mejor periodista de investigación de América Latina, mi compañera y amiga de tantos años de desventuras y de logros, Ivi Cángaro. ¿Cómo estás, Ivi? Hola, buen día, buen día. Me pescaste casi en camisón. Así se va a Así que llamar bueno, la los amigos y nota, amigas, se va a llamar así, Ivi en camisón. Vamos a sí. viralizar. Yo estoy en Así que calzoncillo, bueno, está claro, ¿eh? Estoy en los calzoncillo, así que... compañeros sabrán disculpar la facha, pero bueno, Nada, me por favor. sorprendiste y no quería dejar pasar el momento de charlar. Bueno, primero que nada quiero felicitarte por todo lo que venís haciendo todo este tiempo. Yo diría especialmente del atentado de Cristina hasta acá, donde deschavaste a tanta gente insólitamente famosa hoy. Digo insólitamente porque son una manga de perversos y de inescrupulosos. Bueno, vamos a dejar los adjetivos, Sí, ya sabemos sí, lo que son. Y lamentablemente también hay un crecimiento del odio y de la violencia que se debe seguramente a muchas causas que vamos a analizar en esta nota. Tenemos con qué hacerlo, tenemos con qué hacerlo. Eh, si te parece, le contamos a la audiencia, Ivy, aquella experiencia del hace casi 12, 13 años, 12 años atrás, cuando ya habíamos detectado con tu lucidez habitual la avanzada de violencia que se estaba produciendo en las redes con aquel famoso mm, llamado al cacerolazo inicial, sí. el 8N, ¿no? Así nos conocimos. Pensemos que nos conocimos precisamente por redes sociales, vos y Nos yo, conocimos por redes sociales, por Facebook a través de un en gran ese amigo en momento. común, Sí, que claro, por Jorge lamentablemente Yuyen. se adelantó, Jorge Yusheng, Sí, un maestro, un maestro, que sí. te admiraba muchísimo, Jorge. Jorge te admiraba muchísimo, no Sí, dejaba de sí, hablar siempre de vos, de tu talento. sí, Y bueno, sí, fue eso. nos tuvimos un cariño ya casi familiar. Yo lo sentí siempre como un padre y él me potenció y me estimuló muchísimo, confió mucho en mí y yo siento que él hizo que yo cobrara fuerza, autoestima y bueno, venía una vida difícil, así que Jorge me ayudó mucho a que yo me encauzara en hacer lo que tengo que hacer, digamos. Él potenciaba mucho eso y su confianza me dio mucho ánimo y bueno, le debo mucho, claro, por supuesto. Así todo lo Pero bueno, que... en 2012, No, te decía sí, perdón. estoy tan entusiasmado en esta charla Sí. con vos que te estoy pisando a cada rato. Prometo portarme bien, dejo este detalle nada más, este comentario. Jorge admiraba muchísimo tu talento como escritora, o sea, tu capacidad de transmitir a través de la palabra escrita. Y no llegó a ver, creo yo, no llegó a ver, Sí. lamentablemente, tu Mm. trabajo como periodista de investigación, sobre todo en la última etapa, porque bueno, como dijimos, lamentablemente hace ya 2 años Jorge está en otro plano y se nos Él fue adelantó. parte, eh, él fue parte, algo supo de un trabajo que todavía no salió a la luz y que yo empecé, hará, sí, en el 2016. Colaboró mucho y fue parte de ese proyecto que todavía está ahí inconcluso, pero que bueno, ya se dará y es una gran tarea de investigación. De eso sí fue parte, pero de todo esto que está pasando ahora, no, y creo que se sentiría muy orgulloso de ver que tengo cierto reconocimiento público y cierta trascendencia que antes no tenía. A mí me parece que Jorge sentiría orgullo de eso, creo. No te quepa Pero duda, no te volviendo al quepa tema duda. de las redes, que es uno de los temas, uno de los tantos, porque no es el único, a veces se presenta como que soy especialista o algo por el estilo en el asunto, y la realidad es que es uno de los tantos temas que me interesan, este, las redes como herramienta de avance de la derecha. A mí me interesa
mucho la derecha en particular, específicamente. Y las redes sociales han sido una herramienta que usaron y que usaron muy efectivamente, no de ahora, sino desde hace ya mucho tiempo. Y nosotros lo vimos, y digo nosotros por Jorge, por vos, por mí, en el 2012 muy claramente, cuando vimos que usaban las redes sociales que había en ese momento para fogonear lo que fue la primera marcha masiva, este, de estos sectores que luego se organizaron, no solamente alrededor del PRO y de Cambiemos y demás, sino este, a través de, alrededor de Milei, porque no olvidemos que muchos de los organizadores de esa marcha, como Yamil Santoro, como Álvaro Sicarelli, fueron organizadores de esa marcha y ahora están en relación y vínculo directísimo con el gobierno de Javier Milei, a quien han propiciado además en su campaña. Entonces, estas cosas vienen de larga data y las redes sociales, y específicamente Twitter y TikTok, que es una de las más novedosas y surge eh, con gran auge durante la pandemia y que llega a un sector básicamente de sub 25, han sido absolutamente preponderantes para el triunfo de Milei, más allá de muchas otras cuestiones que, bueno, también son dignas de análisis, errores propios, este, capacidades ajenas y demás. Pero una de esas capacidades ajenas que llevaron a Milei al gobierno, fundamentalmente tuvo que ver con la comunicación. La pandemia y la forma de usar la comunicación de los libertarios, entre comillas, en pandemia a través de las redes sociales es el enorme porcentaje de triunfo de este gobierno. Más allá, por supuesto, de todo lo que sabemos, de financiamientos externos, de la extrema derecha mundial que puso todas sus fichas ahí y demás. Pero sin las redes sociales les hubiera costado muchísimo más llegar. Porque de esa forma llegaron a un público virginal en conceptos políticos, en formación política, que venía de una gran carga de frustraciones, muchas producto potenciadas por la pandemia, fundamentalmente con mucho tiempo libre, con acceso a las redes, y llegaron muy fácil con consignas muy básicas, con eslogans que anclaron en esa frustración la transformaron en rencor, ese rencor se motorizó en odio y fue una bola que fue creciendo y que sobrevive además, ¿no? Vos Porque recordarás mm, cuando hicimos aquella campaña del 8N Yo No Voy, una de las primeras, los sorprendió, los tomó por asalto la campaña pacífica que habíamos generado y la masividad de la campaña. Recordarás que llegamos a sí, un alcance en un mes de 9 millones de ciudadanos, no solamente los nuestros, no solamente kirchneristas, sino de todos, descolocados fue por un mensaje una pacífico. enormidad, Sí, fue sí. descomunal, 50.000 seguidores sin poner un centavo. Y te acordarás, Claro, porque pensemos varias cosas además, que estamos hablando de redes sociales de hace 12 años, sí, cuando el porcentaje de usuarios era mucho menor. Por sí, lo tanto, ahora la cifra sería muchísimo más grande, aún proporcionalmente, sí, estadísticamente. Pero además, como bien vos decís, sin ningún tipo de recurso, eso sí fue gratuito absolutamente, ad honorem absolutamente, sin ningún tipo de organización ni nada, se iba sumando gente. Tuvo una enorme mística, una gran épica, que es lo que ellos intentan ahora, pretenden instalar como que es lo que hace Serimedo. La realidad es que no, nosotros no tuvimos ni estructura, ni financiamiento, ni propaganda, ni nada. Este, por lo tanto, demostramos la efectividad de una campaña en las redes desde la vereda del bien, digamos. desde la vereda Bueno, del bien. Y eso lo vieron ellos. Ellos sí, vieron ese triunfo. Los nuestros no lo vieron. recordarás que también sufrimos un ataque violento en redes, comandado por Eduardo Amadeo, con quien tuve Y la Patricia suerte, Bullrich. Patricia Bullrich, con quien tuve la suerte de regalarle un bonobono al aire, ¿te acordás? Aquella Sí, me acuerdo, campaña me tuvo, acuerdo. dábamos Patricia Bullrich, 17 entrevistas por día. Patricia Bullrich haciendo un pedido de informes en el Congreso diciendo que habíamos cobrado $1 millón, no me acuerdo cuánto era, ¿te acordás?
que mi hijo decía, mamá, por lo menos cambia la garrafa, ¿viste? Sí, te lo gastaste en libros, te lo gastaste en libros. Yo compré aquel espejo que está ahí al fondo, que me costó 500.000, Sí, así que se me fue en eso. sí, sí, por eso. No, Ivy, ¿te delirio. acordás el ataque de Amadeo que mandó a una serie a hacer una contracampaña de la contracampaña que habíamos Sí, iniciado, donde cierto. ponían así, yo tuve la suerte de encontrármelo en el subte y también se produjo, gracias al gato silvestre, una viralización de ese encuentro que un pasajero eh, anónimo, no sé ni quién fue, grabó donde yo Mm. increpé a Amadeo por lo que había hecho y me amenazó públicamente en el subte, Ay, no me pidiéndome que me acordaba de eso, baje. tenés razón. Sí, Sí, eso pasó, pero vayamos a lo que hizo Amadeo, no a esta anécdota. Amadeo mandó un grupo de trolls, ¿te acordás? sí, A contaminar nuestras páginas, es decir, a poner sí, comentarios obscenos, sí, pornográficos, a subir para que nos imágenes bajaran la página, sí, para que nos bajaran la página, cosa que no lograron porque, bueno, ahí tuvimos una cierta habilidad y no vamos a contar cómo, pero logramos que eso suceda. Y, y ese fue para mí casi un anticipo, seguramente ya operaban, pero operaban en favor de demoler el gobierno de Cristina, no de las contraoperaciones claro, como la nuestra, porque no había. Porque todavía no claro, teníamos conciencia. La nuestra creo que fue la primer campaña de contra sí, inteligencia contra ese ataque que estaban haciendo estos muchachos. Y recibimos un ataque fuerte, un ataque muy fuerte, que no lograron detener lo que estaba pasando porque ya se había viralizado la contraofensiva, por llamarlo así, una palabra difícil de usar, pero bueno. sí, sí. Eh, Creo, Ivy, que estamos a tiempo, mejor dicho, te pregunto, ¿estamos a tiempo de realizar algo similar? Yo creo que siempre hay tiempo, lo que pasa es que creo que es un poco tarde y hay cosas que ya van a ser, va a ser muy difícil desbaratar. Eh, Por empezar, hay un núcleo duro de personas formateadas que ya han sido formateadas, como te decía, por estas estructuras que son muy básicas, que tienen un mensaje muy límbico y por eso pega mucho más, porque ese discurso de odio, que es un sentimiento absolutamente básico, central, límbico, es mucho más difícil de desbaratar con otro sentimiento que es también básico, que es la esperanza. Eh, esto de y esto me permito tomarlo casi como una autocrítica, esto de que el amor vence al odio en determinados momentos y con determinadas personas no funciona y lo estamos viendo. Entonces, hacer una campaña para desbaratar eso y habría que ver una estrategia muy precisa. Me parece que hay sectores que ya son irredentos, digamos. Pero bueno, vayamos por los que todavía, y por las nuevas generaciones y por los que todavía tienen alguna capacidad de pensar o de tener em, algún tipo de mirada racional, porque si bien, no sé si esto lo dijimos fuera del aire o lo estamos diciendo ahora, hay un sector que se hizo carne de este discurso de odio de los libertarios y que ahora ve frustradas sus expectativas porque a 4 meses del gobierno nada de lo que prometieron, les prometieron a ellos, se los dieron, porque la realidad es que ese 30% de votantes de Milei está compuesto por un enorme sector de personas a las que nosotros no supimos llegar y que están en un escalafón muy bajo de la escala social, que son personas que la están pasando realmente mal, que la estaba pasando realmente mal y que ahora no la está pasando mejor, la está pasando aún peor. Entonces, ese grupo que votó a Milei con esa esperanza, que es un núcleo duro, fervorosos pibes militantes de redes sociales, lejos de, eso es lo estoy notando también, lejos de tener cierta autocrítica y cierto, no digo arrepentimiento, porque eso es un concepto demasiado religioso, pero bueno, de autocrítica o de lo que fuere, este, y notar su error, lejos de eso, redoblan la apuesta y entonces redoblan el discurso de odio
ya sin ningún tipo de atisbo de racionalidad, y piden la cabeza desesperadamente de cualquiera que consideren un enemigo. ¿Y a quiénes consideran Sí. un enemigo? A nosotros, porque es lo que les instalaron y los que les Y siguen instalando. Entonces, somos el chivo expiatorio. absolutamente. Ujú. Entonces, cuando uno dice también, y eso lo leo mucho, que no hay que preocuparse, son cuatro gatos locos, son unos pibitos que no se saben ni limpiar la cola, no hace falta ni que sean muchos, ni que sepan hacer alguna cosa. Con uno solo, que manejado por otro, con vaya a saber qué promesas o no, simplemente manejado, uno solo que tome una decisión puede cambiar hasta el rumbo de la historia. Si no, pensemos en el 1 de septiembre del 2022. Seguro, No seguro. se precisó más que a Sabac Montiel poniéndole una pistola en la cabeza a Cristina Fernández delante de todo el mundo a 30 centímetros y que gracias a Dios la bala no salió, porque Sí, estaríamos hablando de otra historia. Entonces, cuando sí. nos dicen, son pocos, son pibes, no hay que darles entidad, es un gran error, es un gravísimo error. Hemos ninguneado durante años sistemáticamente todas estas expresiones que estaban surgiendo, que eran visibles, te ponían una guillotina en Plaza de Mayo y decían, no, y yo hablaba de eso y me acuerdo que me decían permanentemente, sos vos las que les terminás haciendo propaganda por hablar de ellos. Bueno, así estamos. Pasó siempre eso en las redes, pasó el ninguneo con las redes, pasó el ninguneo con estos grupos de extrema derecha, que supieron algunos supieron organizar ese grito y organizar ese odio. Y ahora medio como que no sabemos qué hacer con eso porque nos pusieron un presidente con ese mecanismo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿podemos hacer cosas? Sí, podemos hacer. Siempre se puede, por supuesto, y hay que seguir haciendo y hay que persistir y hay que insistir. Lo que pasa es que hubiera sido más sencillo construir sobre un terreno llano, no sobre un terreno ahora totalmente dinamitado. Sí, Y si está dinamitado, tenemos una gran cuota de responsabilidad en eso, ¿eh? sí, sí. Mira, tengo algunas ideas, pero las vamos a hablar en privado, porque si no, nos vamos a Sí, deschavar claro. y nuestras reuniones privadas, sea a través de las redes o personales, Sí, siempre fueron relativamente cerradas, ¿no? Recuerdo que sí, nos encontrábamos con Jorge ahí en el Museo Sibori en Palermo y más allá de su fama, que siempre era interrumpido por alguien, o en sí, la ópera, bueno, hemos tenido tantas reuniones, sí, con vos sí. y tantas cosas, hemos conspirado tanto en esta dirección que Hasta me en fiestas de parece que cumpleaños. hasta queimadas por ahí que hicimos, ¿no? Cierto. Fiesta de cumpleaños, ahí empezó todo. Eh, Mira, te propongo un ping-pong, a ver si estamos de A ver, acuerdo. La propuesta es, contéstame sí o no. Y dale. avanzamos y después te Cosa re explayas sobre el difícil, todo. porque viste que yo a mí Por soy eso, como por un eso. forá, me dan manija. No, no, después sí, digamos. No, no, Eh, prometo, prometo, por sí o por no, como bueno, por masa. sí o por no. Reitero la pregunta, ¿se puede hacer algo todavía? Sí, 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 claro. ¿Seguís viendo resistencia en los cuadros políticos progresistas, kirchneristas, peronistas, como quieras, populistas, como quieras, al uso de las redes sociales? Muchísimo, sí. ¿Seguís viendo que hay compañeros que todavía creen, sin restarle en absoluto la importancia al trato presencial y al encuentro y al abrazo, que siguen diciendo que la militancia pasa exclusivamente por tomar mate en una unidad básica? Uf, sí, todo el tiempo me lo dicen. Levantá la silla el culo de la silla, la militancia está en la básica. Bueno. Mirá lo que hiciste, Ivy, vos con Y el culo ya, sentado sí, ahí en esa sí, y silla. un daño tremendo a Gerardo Milman, todo el deschave de Gerardo Milman, que quedó, pensemos que en ese momento además era la mano derecha de Patricia Bullrich, candidato a todo. Bueno, Milman, bueno, un montón de cosas, ¿no? En esta semana nada más tuvieron que renunciar la mano derecha de Sandra Petovelo por las denuncias que hicimos en Data Clave. El tipo que era el armador de todos los despidos del sector, además. Tuvo que renunciar a las 2 horas de una nota que publicamos. Eh, Esta misma semana renunció Gibbert, el tipo que venía desde los 90 armando
y con contratado por este gobierno para armar toda la estructura de privatizaciones de, de organismos del Estado. Publicamos una nota, mostramos quién era, qué venía a hacer, tuvo que renunciar. Digamos, me parece que hay militancias que van más allá de estar tomando mate en la básica, ¿no? Sí, Pero lo bueno. cual está muy bien, tomar mate en la básica y Sí, concientizarse y sí, sí. abrazarnos. De hecho, bueno, Pero cada cual tiene su rol. Entonces, cuando a mí algunos compañeros me dicen militante de teclado, y bueno, qué sé yo, fíjate, cada uno hace lo que puede, y yo estoy pudiendo algunas cosas. Entonces, en me su parece que momento, en su más que criticar, habría momento, que apoyar. en su Sí. momento, en una reunión presencial llena de compañeros en el Mm. restaurante Ale Ale, recibiste el premio Azucena, el premio Tati Almeida, de parte de nuestro Centro Cultural Azucena, y fue un encuentro presencial, porque ahí hay que darse un abrazo. Claro, Pero fue claro. por ser una militante de teclado que viene hace tantos años trabajando en la concientización en el territorio más poblado que tenemos hoy, porque Sí, hay más habitantes en las redes que en cualquier otro distrito, hay más habitantes en las sí, redes que en la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada. De manera tal cual. que ese territorio no se puede abandonar y no quiero convencerte de lo que ya está recontra convencida, pero esto es así para los que nos están escuchando. Ahora, eh, en el militante común, en el militante común, de la calle, digamos, el de Mm. teclado, de la calle, el que no es dirigente, el que no puede tomar decisiones dirigenciales porque no dirige, sino que acata o sigue en función de su vocación, de su impulso militante. ¿Cómo ves que podríamos trabajar algunos aspectos que, a ver si coincidís o no? Primero, ¿no te parece que le falta formación al militante de base respecto al Sí. uso de las redes? Muchísimo, muchísimo. Bueno, eso fue algo que también propuse, bueno, vos lo sabés, no sé si los amigos y amigas que nos escuchan lo saben, yo vivo en Tandil desde hace muchos años, es mi ciudad de origen, además, así que volví a mi pago, este, hace más de 10 años. Y al venir aquí propuse eso, precisamente, dar cursos y armar estrategias de cómo militar en redes para los que somos, para los militantes comunes del llano y demás, y que pueden tener una participación activa. Y mi propuesta era, entre otras cosas, los foros de los diarios locales. Porque, digamos, en las grandes urbes, eh, hay una cuestión de anonimato que vos entras al Foro de la Nación, por ejemplo, podés mantener un debate, podés instalar una idea, pero se pierde este, en un enorme mar de otros foristas, digamos. En cambio, en las ciudades pequeñas, fuera de las grandes urbes, como Estandil, por ejemplo, tenemos enormes ventajas para los militantes que podemos, y el uso de las redes. Te pongo un ejemplo. Tandil tiene tres portales de noticias por internet. Son tres portales, ¿no? Además del diario en papel, que también tiene su sitio en internet. Esos tres portales de noticias tienen las notas con un foro, ¿viste? Con los comentarios que se pueden hacer debajo. Vos entras a cualquier nota y vas a encontrar sistemáticamente cinco o seis foristas constantes, que son siempre los mismos, que ya los conocemos, que hacen de punta de lanza y generan opinión. Esto viene desde años. Entonces, lo que yo sostenía era básicamente una estrategia para los foros de noticias de los pueblos pequeños. ¿Por qué? Porque acá todos nos conocemos. Entonces, si vos ves que está eh, Pirulo Fernández diciendo son todos chorros, qué sé yo, tiene que haber una estrategia para responderle a él, sabiendo que hay cientos de personas que te van a estar leyendo y que no van a participar de la conversación, pero que te leen. Entonces, tiene que haber una réplica sabiendo que uno conoce al que está opinando y desde dónde está opinando. Y entonces decirle, por ejemplo, por citar un caso, ¿no? Pero Juan Carlos, si vos le estás debiendo al almacenero de la esquina, ¿por qué decís que, ¿no? Cosas por el estilo, Ya no me fía más. desde lo personal a lo colectivo, no sé si me explico, ¿no? Sí, Pero además, también entendiendo que quien primerea con el primer posteo,
genera réplicas en paralelo por identificación. Sí, Entonces, lo que hay que hacer en los foros locales pequeños, de las noticias pequeñas, es copar el foro con el primer comentario, porque son notas que no pasan de los 15 o 20 comentarios por día. Entonces, cuando vos primereas con el primer comentario diciendo esto no es así porque es de tal manera, o al revés, o lo que fuere, vas a conseguir identificación y réplica de la misma manera, y entonces va a haber 8 posteos que apoyen tu postura porque vos la primereaste. Si el que primerea es el otro, va a suceder lo contrario. Y es lo que pasa, y yo no me canso de decirlo, y vos entrás a los foros locales de una nota, ponele, de la opinión de La Voz de Tandil, para tomar un portal de aquí. Entras a La Voz de Tandil, una nota que diga, se despidieron 25 trabajadores de ANSES en la oficina local. Abajo. Excelente, basta de ñoquis. Es lo que voté, grande, mi ley, qué sé yo. Primerean, no hay una sola voz discordante. Nada, porque nosotros no participamos de eso, porque somos mejores, porque qué sé yo, porque no tenemos tiempo ni ganas, no sé qué. Entonces, para cualquier lector, sin formación, sin tiempo, sin lo que fuere, que entra a la nota y ve ese foro, dice, hay 10 personas que opinan y las 10 dicen que eso está bien. Por lo tanto, está bien. Qué suerte sí. que echaron 25 ñoquis de ANSES. Mira, vos sabés que en coincidencia total con lo que decís, hace ya unos años, nuestro querido compañero y amigo, otro genio de la comunicación y de la tecnología, Matías Reynolds, Ah, sí, un había, amor, qué persona preciosa. sí, Lo quiero muchísimo, Matías. un hermano, así, un hermano. Matías había detectado las conversaciones en los foros de compra-venta locales, las Sí, conversaciones políticas de esta sí, naturaleza en los foros locales, es sí, decir, gente que ellos programan de alguna manera, forman, capacitan, le pagan y trabajan en esos foros locales, sí. imponiendo ese sentido común que bien vos decís. Y qué fácil de desbaratar, porque como son foros locales, numéricamente son muy pocos y Sí, además los conocemos. Entonces vos podés numéricamente contrabalancear, digamos. Pero además, ir hasta de manera personal. No hace falta ni ser insultante, al contrario, porque se van a agarrar de eso también, pero sí muy concreto. Por ejemplo, con lo que sucedió con Romo, que después vamos a hablar, si querés, de eso, sí, con por Agustín Romo y supuesto. cómo fue mi respuesta ante un posteo. Ese es más o menos el ejemplo. Cuando vos ves en un foro local de compraventa, que ahora además hay cada vez más, es un espacio y donde también hay que entrar en esos foros de compraventa locales. ¿Por qué? Porque la mayoría está haciendo un mango, está entrando a vender de todo. A vender lo que Y le queda. esos, a vender lo que le queda. Y siempre hay debate político, porque siempre va a aparecer alguno que diga, esto es culpa de fulano, esto no, vos callate la boca. Entonces ahí, en estos foros pequeños, como decía, como nos conocemos todos, la réplica es facilísima. Es facilísima. Es decir, pero vos te estás quejando de, no sé, de los empleados estatales y yo te veo siempre en el hospital garroneando la medicación. No sé, lo que fuere, ¿no? Este, pero son espacios que tenemos que empezar a usar de una vez por todas. Lo venimos diciendo hace 15 años, y sí, lo venimos diciendo hace 15 años, pero una vez por todas, por favor, todos tenemos, aunque sea 20 minutos por día cuando leemos una noticia, destinar un minuto a un posteo, una réplica, algo. Habrá quien tiene más tiempo, habrá quien no, pero unos minutos siempre tenemos porque si estamos entrando al sitio para leer la nota, no nos cuesta nada un comentario debajo, Y algo. dejar Aunque después no de, sigamos el debate, y dejar pero de pescar en la pecera, ¿no? Porque replicar en los grupos de ah, WhatsApp de todo me compañero, donde agota leemos 50 veces lo mismo, no lo tiene mismo. ningún sentido, es Ni- no, absolutamente intrascendente. me Pero, agota. Ivy, nos estamos quedando sin tiempo en el Zoom, como no tenemos la Ah, versión paga. No, 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 pero vamos a hacer lo siguiente. sí, Esta nota la editamos y la hora continuamos. Genero una nueva reunión, porque somos dale. pobres.
porque no nos financia nadie, A porque nosotros no nos banca Cerimedo, ni la Fundación Atlas, ni nada. Si no, ¿sabes qué? Tendríamos, pero un montón. te dejo una pregunta para que vayas pensando mientras organizamos esto. Eh, ¿Podemos conformar desde las bases una fuerza comunicacional organizada que ponga de alguna manera en tela de juicio ese sentido común de que el kirchnerista es chorro, es ladrón, es vago y todo lo que ya sabemos, que les está sirviendo de paracaídas para llevar adelante la política de destrucción de la soberanía del país, del tejido social? Te Sí, la claro, yo dejo. creo que no solo se puede, sino que debe hacerse. Pero bueno, lo Bien, seguimos ahora después de la ahora la pausa. seguimos, después de la pausa. Seguimos en Generación N después de la pausa, porque lo hacemos por Zoom y no tenemos dinero para comprar minutos adicionales, de manera que la charla sea irrestricta en duración. Así estamos. Bueno, estamos de vuelta con Ibi Cángaro. Como somos pobres, tenemos que utilizar los recursos disponibles, lo cual demuestra, si pudimos hacer en su momento, y Ibi lo sigue haciendo todo el tiempo, una fuerte militancia por la verdad, por el conocimiento real de las cosas, por una política inclusiva, defendiendo una política inclusiva de manera continua y permanente, a pesar de no tener los recursos y a veces el apoyo, llamarlo político, incluso desde nuestra propia fuerza. Y esto no es una letanía ni ponernos a llorar, todo lo contrario, seguimos acá al pie del cañón y seguiremos, no me cabe la menor duda, teniendo ejemplos como el de Ivy. Uno no puede menos que decir, se puede hacer, se puede hacer. Podemos hacer una comunicación efectiva, una comunicación mm, mejor que la que estamos haciendo y neutralizar, por lo menos neutralizar lo que están haciendo ellos desde el odio en las redes sociales. Yo sé que el odio, por supuesto, es más potente porque romper algo cuesta poco y construirlo cuesta mucho, ¿no, Ivy? Claro, sí, sí, sí. Em, Hay montones de cosas que se pueden hacer, dependiendo, claro, de las posibilidades que tenga cada uno y demás. Lo ideal no sería que sea un ejercicio individual, sino que fuera colectivo y organizado. Y bueno, tenemos que ponernos un poco las pilas con eso. Posiblemente sea el momento oportuno, porque em, yo no creo cuánto se puede sostener esto que están sosteniendo, ¿no? En todo sentido, incluido el comunicacional. ¿Cuánto tiempo podés anclar en el odio? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien puede vivir eternamente en furia hacia los demás? Mira, te pongo un ejemplo que me parece que es una analogía perfecta, no solo con el gobierno, sino con lo que pasa con las personas que lo integran y que lo miran desde afuera, y que es Gran Hermano. Gran Hermano, un programa también denostado, viste que esta supuesta superioridad cultural que a veces nos habita Sí, hace que denigremos todo aquello que no sintamos que es de nuestro gusto o de nuestra pertenencia y que nos hace cometer enormes errores porque dejamos de ver un montón de cosas que pasan igual, aunque no querramos verlas. Y una es Gran Hermano, un programa totalmente denigrante, o denigrado, mejor dicho. Denigrante en algunos puntos también, pero existe, está y es un fenómeno. Y si es un fenómeno, habría que preguntarse por qué. Y además está capciosamente armado con integrantes que se supone reflejan un compendio de referentes emocionales o de lo que fuera, historias de vida de, de cierta argentinidad. El Gran Hermano de esta temporada es muy diferente al anterior. Yo los miro, los analizo, los sigo, ¿no? Con fruición, pero voy siguiendo las peripecias. En este Gran Hermano, el personaje líder de la casa, que maneja absolutamente toda la casa, tiene por apodo Furia. Furia, ¿eh?
Furia, no se llama, no se, se llama Juliana, se hace llamar Furia. ¿Por qué? Porque es el, el sentimiento que la rige, Sí, básicamente. No se llama ni libertad, ni esperanza, ni alegría, ni serenidad, ni serena. Furia es el apodo que se autoimpuso. Y uno dice, ah, la Marosca, y entró con todo, y es la que digita y maneja todo, porque además es una persona muy hábil. No sé si es inteligente. Creo que es muy hábil y es muy manipuladora. Y generó, de hecho, una corte de fanáticos a los que se autodenominan los furiosos, que son sus seguidores absolutamente acríticos, ¿no? El programa lleva casi 3 meses ya. ¿Y qué pasó dentro de la casa? Primero, Furia lo que hizo fue desestabilizar a todos, que quedaron sin saber qué hacer con esa andanada de furiosidad. Algunos atinaron a oponerse, otros dijeron, es por acá, porque esta es la que domina, esta es la que maneja, y se aliaron. Se generaron como dos bandos y esta furia y sus furiosos fueron manejando el juego y la cancha constantemente de manera imbatible, siempre desde un discurso totalmente violento, visceral, adjudicándose una infalibilidad absoluta, adjudicándose el decir las cosas como son, más allá de que duelan, te duele, pero es la verdad. Es decir, ¿la verdad de quién? La de ella, en todo caso, ¿viste? Bueno, por supuesto que es votante mileísta, lo dijo, ¿no? Lo grita inclusive, muy alegremente. Este personaje Furia por momentos te genera cierta ternura, porque vos la ves en el fondo absolutamente vulnerable y frágil. Es una sí, fiera enjaulada, sí, pero cuando rascas un poco más, vos te das cuenta que es una fiera enjaulada sin ningún tipo de contenido. No tiene contenido, no tiene manera de expresar con algún tipo de formación cuál es su furia y por qué la siente. Y darle un curso un poco más político a esa furia que termina siendo solamente una fiera enjaulada que da manotazos a diestra y siniestra. Ahora bien, ¿a qué voy? Esto que generó amores y odios de manera proporcional dentro de la casa y entre los espectadores, pero con un nivel de fanatismo acérrimo, se sostuvo, se sostuvo, se sostuvo hasta que empezó a dejar de sostenerse en este tiempo. ¿Por sí, qué? Porque esta furia empezó a traicionar a los que ella misma se decía leal dentro de la casa. Se empezó a mostrar como un ídolo de pies de barro, que en realidad no tiene demasiado sustento, no tiene demasiada formación. Entonces, la analogía va en este sentido. ¿Cuánto tiempo se puede sostener el odio? ¿Cuánto tiempo se puede sostener la furia? Tarde o temprano, solamente termina siendo eso, una máscara, una pose que además tiene mucho que ver con la idea de agradar a otros. Porque este personaje Furia, además, muchas de las cosas que hace, las hace para agradar a los varones de la casa y a los varones del público, porque encima es una mujer absolutamente misógina. sí, Entonces, hay unas analogías para mí muy directas con el gobierno, con Milei y con los votantes de Milei, que uno dice, en la frustración se ponen furiosos, sostienen la furia cuando tienen más frustración, pero ¿cuánto tiempo? Ese es el punto. Entonces, este personaje de Gran Hermano que parecía absolutamente avasallante, imbatible, incuestionable y directa ganadora sin escalas, yo creo que en 3 semanas está fuera de la casa ya directamente porque hartó. Sus propios secuaces dentro de la casa están diciendo, me hartó. Están hartos, porque vos no podés escuchar 24/7 a una persona chillando. sí. Te cuento algo, Ivy, te voy a contar un secreto. Primero que nada, coincido 100% con lo que acabas de decir y con el análisis profundo que acabas de hacer sobre algo que parece banal, ¿no? Un programa de entretenimiento No chaval. es banal, para No, nada, no es para banal. nada. Justamente eso es lo que te quería decir y el secreto que te quería decir a voces.
Yo nunca vi Gran Hermano, jamás. No sé quién es Cristianú, no sé nada, no conozco nada, no sé la dinámica. Me parecía algo para descartar directamente, como sin Sí, hacer juicio de valor. Nunca hice juicio de valor sobre el que le gustan las canciones de Palito Ortega, ponele, porque cada uno tiene sí, sus gustos, decía una vieja y tomaba mate en un plato. Así que yo respeto sí, todas las creencias, los gustos personales, mientras no impongan o traten de imponer claro. algo a la fuerza a los demás. O Sí, sea, lógico. mientras sean gustos personales, son gustos personales. Pero como el amor es más fuerte, este año, muy bien acompañado, estoy viendo Gran Hermano, Ah, mira, casi a diario. Y llegué al mismo análisis que estás haciendo vos. Mi compañera también tiene ese ah, mira, análisis, que en y Furia eso no que va a no lo ser habíamos la conversado, mira. ganadora, no va a ser Mm, la ganadora, y que justamente probablemente haya, y vamos a ver cómo se desarrolla, algo que va en paralelo con la evolución de los votantes de Milei y cómo se va a desarrollar ese fin inminente, para mí inminente, de esta parodia de gobierno. Pero sí, también reflexiono sobre algo que es lo siguiente y que por ahí contradice un poco esto que estoy sintiendo. En el Gran Hermano anterior, que empecé justamente a ver las últimas 3 o 4 emisiones del Gran Hermano, cuando vi que había 6 millones de votos, dije, ah, no, pero acá hay un fenómeno que no podemos dejar de estudiar. mm, Y los dos participantes que llegaron a la final eran dos moderados. Y eso me permitió pensar, sí, equivocadamente, que eran Massa y Larreta, los posibles ganadores de una elección, sí, uno o el otro, por supuesto, en función de que la ciudadanía estaba yendo hacia la moderación. Después del atentado a Cristina, después de tanto odio, bueno, se sí, saturaron, van a elegir a un candidato con formas por lo menos, eh, sí, moderadas o razonables. Al poco tiempo me di cuenta que Larreta no tenía con qué ganarle a Bullrich, eh, a nuestra querida amiga Patricia Bullrich, aquella sí, vieja denunciante falsa, aquella fake news que sí. sufrimos en su momento y que generó, vos te acordás que generó justamente la explosión del 8N Yo No Voy, esa denuncia, Sí, porque fuimos sí, tapa de La Nación, porque hacíamos sí, 20 entrevistas diarias en todos los medios del mm, país, y vuelvo a lo que decías, creo que ayer lo decías, o lo decía Mauro Federico a partir de, de ponderar tu trabajo, cómo desde las redes se llega a los grandes medios de difusión, a los grandes medios de comunicación, entrando desde abajo y sin recursos. Porque En una, realidad en realidad eso es algo que dijo Agustín Romo de manera falaz, porque ellos sí sí, tienen recursos. sí, ellos En sí, por realidad eso que supuesto, estaba comentando Mauro Federico es un extracto de una entrevista que hizo a Tiempo Argentino Agustín Romo, diciendo que sin estructura, desde abajo, biribiri, biribiri, llegaron desde las redes a imponer los títulos en la tapa de los diarios. sí. Nosotros Este, también lo es hicimos un, sin recursos, eso es un poco cierto y un poco falaz. Ellos lo hacen con una estructura, con recursos, con una organización absoluta, no de manera espontánea ni improvisada. Em, lo que no deja de ser cierto, porque en muchísimos casos, y más ahora, desde las redes sociales se impone agenda, sí, muchísimas veces. sí, sí, porque los medios de Lo comunicación, de Romo de esta semana con el intercambio que tuvimos, Agustín Romo, hoy diputado provincial, que fue el director de campaña de La Libertad Avanza y de virtual, digamos, de redes sociales, sí, eh, y el intercambio que tuvo conmigo, es una demostración cabal de cómo desde las redes, hay un suceso en las redes, un intercambio entre este personaje y yo, se transformó en tapa de diarios. Esa sí, es una muestra de cómo algo desde las redes se traslada a la tapa de los diarios. Que eso tiene también su lado muy frágil y muy flaco, porque en tiempos de fake news es peligrosísimo que eso sí, suceda. Es peligrosísimo. En tiempos en que nadie lee, nadie chequea, nadie nada,
instalar algo en redes que se viralice y pase a la tapa de los diarios implica un riesgo enorme en esta horizontalidad, Más ahora con la comunicacional. inteligencia artificial que te Claro, permite generar además, cosas, hacer hablar a un sí, muerto con la voz de alguien que, bueno, ya sí, sabemos todo lo que se puede hacer. Te recomiendo un sí. reportaje que le hice a Nemesio Juárez, el gran documentalista y Ah, cineasta, hablando un poco de esto, un hombre de 80 años, ¿no? Que estuvo el otro día sí. haciendo dando el discurso de repudio al intento de privatización o de destrucción del Inca y de la venta del cine como. Porque también por ahí va. Y me gustaría hablar de esto, porque vos sos una mujer de la cultura también, Mm, también, no solo del periodismo, sino de la cultura. Sos una pluma brillante y una mujer culta. Y además que se deleita con la cultura, con la música, una conocedora de muchos temas mm. que harían poner nervioso a más de un supuesto intelectual. Pero bueno, Sí, no sé si eh, tanto, pero bueno, sí. sí, sí, dale, dale, dale. Yo no digo elogios cuando no lo siento. Y la verdad es que hablamos de la batalla cultural, pero estos días, más allá de la batalla cultural, yo creo que tenemos también, y esto se lo debo a otra gran periodista, intelectual y escritora, Mariana Dufour, que ayer mismo hicimos una entrevista justamente, eh, que pone mucho hincapié en no olvidarnos de la educación, en poner en primer plano el tema de educación y los planes de estudio, eh, más allá de la batalla cultural que hay que dar también una batalla en los terrenos educativos, ¿no te parece, Ivy? Sí, absolutamente. Hay pibes que están terminando el secundario y pasó en estos días y no saben qué pasó un 24 de marzo. Y vos decís, por más distraído que haya estado el pibe, que no registró durante 14 años de su escolaridad, que todos los años se hablara del tema, hay también una enorme falla docente, que no registró que ese pibe no registraba, precisamente. No puede ser que salgan del secundario, así sea uno, sin saber qué pasó un 24 de marzo, por ejemplo. Este, Mi hijo es docente de física en un colegio más caro de aquí de Tandil. ¿Cómo Privado, crecen? carísimo, chetísimo. ¿Cómo crecen los chicos? Sí, vos viste, tremendo. Era un pibito así? Sí, tal cual. Bueno, ya se está por recibir no solo como físico, sino además como programador, hace las dos carreras a la vez, es docente universitario, docente secundario, bueno, un orgullo. Este, y bueno, y él me decía que ese colegio bilingüe, porque él da clase de física en inglés, porque es colegio bilingüe, eh, que tienen todos los recursos, las familias, el colegio mismo, doble escolaridad en dos idiomas y demás, no tienen la menor idea de muchísimas cosas absolutamente básicas, pero fundamentalmente relacionadas con la educación cívica. Nada. Claro, como mi hijo tiene mucha proximidad de edad, porque se lleva muy pocos años con sus alumnos, este, el año pasado, en tiempo preeleccionario, empezaron a preguntarle cosas a él, a ver qué opinaba de tal, dando por sentado, por ejemplo, que iba a votar a Milei, porque no conocían otra voz, porque no. Y entonces me decía que él hizo un acuerdo con los pibes y les dijo, si quieren hablamos de política, pero si estamos todos de acuerdo y dejamos el acuerdo asentado en algo, porque yo no quiero correr ningún riesgo, ni que tenga un padre, que estemos todos de acuerdo y hablamos de esto. Sí, sí, fenómeno, que yo no tuvo ningún inconveniente, ni con directivos, ni con nada, y tuvo largas charlas con los pibes, y estaba totalmente sorprendido de la absoluta ignorancia de cosas totalmente elementales que me decían, no se las dio el colegio, no se las dieron en la casa, nunca escucharon una voz discordante. ¿Cómo pueden llegar a los 17 años y que la primera voz discordante con un discurso hegemónico sea la mía? Que simplemente les decía, no, no, pero explicarles cuestiones básicas de la historia, de la constitución, de los derechos, de... No, no tenía ni idea.
de nada. Hay un área, Dice, Ivy, que me preocupa este, muy especialmente en esa dirección que vos estás hablando. Permitime hacer una breve introducción de por qué se me disparó esta preocupación de manera tan acentuada, tiene que ver con la matemática. Mira, vos sabés que estuve en la provincia de Corrientes formando fiscales. Formamos un equipo de fiscales de lujo partiendo de levantarles la autoestima, de generar una empatía particular y un sentido patriótico de defensa de la patria frente a lo que venía, que vino, lamentablemente. Se ganó ese distrito donde estuve, pero mm, más allá de eso, en la militancia cotidiana, fueron casi 4 meses de inmersión en la sociedad en Corrientes, donde a diario dábamos charlas en distintos barrios, de estratos medios, de estratos más altos, casi nunca, pero de estratos medios y sobre todo de estratos bajos, y donde venían las mamás y los papás con los mm, chicos, ¿no? Porque eran parte de la fiesta popular donde tratábamos de llegar con un mensaje blando, digamos, ¿no? De defensa de la democracia, de sí, fortaleza de nuestros claro, valores y nuestras convicciones. Entonces hacía juegos con los chicos, preguntándoles sobre sorteitos, quién sabe lo que es la democracia, esto, lo otro. Y cuando hacía preguntas relacionadas con, te hablo de chicos de 10 12 años, 7 8 9 10 11 sí, 12 años, que cuando les decía, ¿cuánto es uno más uno? Bromeando con el premio para darle un vaso de coca o una media luna, como premio. eh, Cuando decía, ¿cuánto es uno más uno? Todo, dos, 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 dos. Cuando decía 3 por 3 o 3 por 2, ya muchos pibes, increíblemente y no en sí, broma, contestaban, trataban de adivinar. Pibes de sí, 9 10 bueno, años no saben la sí, tabla del sí, 2. sí, ¿Y a qué me lleva esta reflexión? Más allá de lo lamentable que es que esto esté sucediendo de cara al futuro de esos pibes, porque difícilmente puedan seguir una carrera técnica o tecnológica o científica si tienen ese desconocimiento matemático. Más allá de eso, en la vida cotidiana también, más allá de sí, todo eso, sí, cuando nos dicen Cristina se robó un PBI en una población desinformada de matemática, claro, es un dicho, no es rebatible desde tu propio conocimiento de la matemática de lo que claro, significa un claro, PBI. O cuando Milei dice 15.000% de inflación y la gente le cree y dice que 15.000% de inflación. 15.000 son 15 seguido de sí, 3 ceros. O sea, no respires 15.000 segundos y vas a ver lo que te porque las pasa. cifras son cifras, porque son cifras sin contexto, además, no las pueden contextualizar. Pero además se abren dos puertitas acá, ¿no? Con esto. En cuanto a la educación específica, mi hijo me dice lo mismo. En el secundario no saben hacer operaciones básicas. No saben hacer operaciones básicas. Hay un problema sencillo de cómo calcular la cantidad de escalones de una escalera. No saben hacerlo. Y son pibes que ya te digo que tienen muchísimos. Este, de ahí que puedan en esas mentes, en esas cabezas poco formateadas, pero que además es un formateo que no le da la escuela, no le da a nadie. Entonces llegan a una edad que da todo lo mismo, siguiendo con los ejemplos, ¿no? Porque viene muy a cuento porque está al frente de una clase. Mi hijo me decía que cuando empezaron a hablar de política el año pasado, todos los pibes daban por sentado que Camilo era o de Cambiemos o de Milei, porque es el universo que conocen. Cuando les dijo que era peronista, estaban totalmente estupefactos, pero además se lo hicieron explícito, le dijeron, pero los peronistas son todos planeros, son negros. Se lo decían así, ¿viste? Entonces vos decís, ¿qué pasó con todo esto? Esas cabezas que han sido formateadas a base de eslogans. Me haces acordar una anécdota personal en la No hay. facultad hace unos cuantos años ya, que debatiendo con una profesora de física, creo que era, de una Mm, carrera técnica, una profesora en la Universidad Tecnológica Nacional, me dice,
pero Romero, usted es muy inteligente, ¿cómo va a ser peronista? Digo, bueno, pero el peronismo hizo muchas cosas buenas. No, no Claro, hizo, no hizo nada bueno hizo, me decía la profesora, y le digo, tiene razón, claro. no hizo nada bueno, incluso el voto femenino en gente como usted no debió haber. Que se- Creo que me aprobó igual después, pero Entonces, bueno, por eso, en cabezas formateadas con eslogans, donde además que muchos lo viven con orgullo. ¿Viste la gente que te dice, para mí todo es blanco o negro? sí, No, amigo, el universo es todo, está poblado de grises, en todas las gamas de los grises, casi nada es lógica, blanco o negro. Hay lógica binaria, ¿no? Esa muy pocas lógica binaria. cosas. Claro. Y vi, Entonces vos decís, alguien que ha sido desde su nacimiento formateado con un pensamiento binario, ¿cómo haces? Y además, muy básico, ¿cómo haces para que mensure que 15.000% de inflación no es lo mismo que 100, que un bolso de López no es lo mismo que un PBI? Porque además son cifras tan estrafalarias que es imposible de mensurar. Y en eso han sido muy hábiles, sí, muy hábiles. Y el sí. bolso de López es un gran emblema de lo hábiles que han sido en la comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué la indignación con los bolsos de López y no con 45.000 millones fugados por Caputo? ¿Por qué no los indignan 45.000 millones de fuga de divisas y sí un bolso de López que no mueve el amperímetro en las cifras nacionales más allá de la cuestión ética? Porque todos conocemos un bolso, todos tenemos un bolso y lo podemos imaginar lleno de guita. Un 45.000 millones. Entonces nosotros si dijéramos, son, no sé, 5 millones de bolsos y mostrar una foto de 5 millones de bolsos apilados, a lo mejor se podría, pero no lo hacemos, porque damos por sentado que todos pueden mensurar lo que nosotros podemos hacer y piensan como nosotros creemos que tienen que pensar. Y no es así, ¿viste? Y vos hiciste, bueno, sos muy joven, pero hace unos cuantos años ya, hiciste un trabajo de investigación que se cristalizó en un libro que creo que viene muy a cuento de todo y me gustaría que nos cuentes un poco esa experiencia y la traslades a lo que está pasando hoy. El libro trata sobre las sectas y sobre la forma de captación de las sectas Sí, hacia sus integrantes. Eh, sí, ¿Qué similitud ves entre esa captación, digamos, muchísima. perversa que hacen algunas sectas y lo que está pasando hoy con la secta que defiende todavía mi ley? Muchísimo, porque en realidad el auge de las sectas religiosas, para quienes por ahí son de nuestra edad y se acuerdan de mi primigenia denuncia, mi primera denuncia que hizo que entrara en el periodismo, porque yo no pensaba dedicarme al periodismo, en realidad, y a partir de eso encontré una vocación. En el año 87 fui la persona que denunció, tenía 20 años, a la secta de los Niños de Dios. Capaz que muchos se acuerdan de esa secta porque fue muy divulgado mediáticamente, un escándalo mediático. Fue que derivó en el encarcelamiento de más de 100 personas, la restitución de 200 y pico de pibes a sus familias de origen que habían sido cooptadas por la secta y demás. Fue un caso muy resonante y bueno, que investigué y que se transformó en un tema que me interesa desde entonces fundamentalmente, porque es fundamentalmente un tema político, no es religioso, es Sí, esencialmente político. Las sectas en América Latina empiezan a tener un auge tremendo a partir de los documentos de Santa Fe, que fueron unos documentos que hizo Kissinger, entre otros, con toda una estrategia política de cooptación de América Latina en la década del 70 y del 80. Las premisas era que en una América Latina fundamentalmente católica y con una religiosidad católica en decadencia, la mejor forma o una de las mejores formas de penetración cultural era a través de nuevos movimientos religiosos que propiciaran soluciones más fáciles y un discurso más fácil y más concreto. La mayoría de las sectas en Argentina entran a partir de la dictadura. Hasta el sí, momento, hasta el 76, había en el registro de cultos alrededor de 500 cultos diversos registrados, entre los que estaban desde la Escuela Científica Basilio, viste, la de los mediums y demás, muy sí. antigua, o los mormones o los testigos de Jehová, distintas corrientes dentro de la Iglesia
católica, algunas iglesias bautistas, pentecostales, anglicanas, bueno, sí, religiones y movimientos ya instalados, digamos, legalizados, legitimados y demás. A partir del 76 esa cifra de 500 se multiplica por 10 y en el 83 había casi 6.000 cultos en el registro de ujú, cultos. La mayoría eran iglesias novedosas, a las que llamaremos sectas, porque ni siquiera tenían un fundamento una formación demasiado establecida, sí, ni sí, reconocimiento un fundamento como teológico, iglesia, digamos. ni nada. Sí, Nada, nada. Eran grupos, movimientos así, muchos de los cuales eran los telepredicadores como Pat Robertson, Billy Graham, que tuvieron, Luis Palau en Argentina, la que secta Moon, tuvieron y tienen, claro, hay diversos grupos, ¿no? Hay grupos más minoritarios como la secta Moon, grupos más masivos como los de los telepredicadores, que en Argentina tuvimos al Pastor Jiménez, por ejemplo, con gran auge. Pero, por ejemplo, un movimiento como el de Luis Palau, Pat Robertson, Billy Graham, del Club 700, ¿te acuerdas? Todo eso? Tuvieron una injerencia política absolutamente directa. Así por ejemplo, promoción de los contras militares, planes, el Plan Cóndor y demás, iban estos personajes muy de la mano. Se sí. instalaron en Argentina, como en toda Latinoamérica, con enorme éxito, y tuvieron y tienen en la actualidad una injerencia política directa, siempre relacionados con la extrema derecha. Pero además, lograron lo mismo que logró Milei, porque replican un modus operandi que es muy concreto y es muy simple, que es el sentido de pertenencia, el tener códigos en común, un idioma en común, una forma en común, sentirse parte de un engranaje, que es lo mismo con lo vengo a despertar leones, con toda una terminología y nueva con música propia que los identifica, con simbología propia que los identifica. Y uno puede decir, bueno, el peronismo también lo tiene su marcha, tiene su escudo, tiene... no, es diferente porque estos son grupos que se fundamentan en el resentimiento, en muchos casos en la frustración, Sí. en la falta de perspectiva, cosa que en el peronismo es exactamente a la inversa, lo que nos une, ¿no? Hay un Em, punto, Ivy, perdona la lo que Milei interrupción. reproduce, sí, No, no, el punto de sí, sí, diferencia creo que es que hay un maltrato explícito del líder de estas sectas. Milei es un maltratador serial, maltrata a todo el mundo. claro, eh, sí, y eso refuerza el sentido de pertenencia. O sea, me banco porque hay una cuestión superior. Milei viene a ser algo así como el instaurador en el bueno, planeta de una nueva ideología liberadora, lo cual es la absolutamente fuerza es del cielo. fuerza del cielo. El eslogan es las fuerzas del cielo, o sea, es algo que los está por encima de ellos, o sea, deja que te martirice porque lo está haciendo en nombre de una fuerza superior que vos, por ser un simple mortal, un imbécil, no lo entendés, pero te lo tenés que bancar porque además de imbécil, sos un imbécil elegido, sos un elegido por las fuerzas del cielo, Y es tu ¿entendés? misión. Entonces, ese sentido de pertenencia desde el ninguneo, desde, no el ninguneo, desde el maltrato, consentido, es, además de patológico y de perverso, tiene mucho que ver con esta forma sectaria de decir, tenés que hacer tal o cual cosa, es tu misión, no te importe porque hay una fuerza del cielo que te lo demanda, que está por encima tuyo, con un representante que es Javier Milei, Moisés y Aarón, esas analogías que hace él con la Sí, hermana, este, y donde hace citas, esa famosa cita de Macabeos, que lo dice hasta en discursos oficiales, sí. cierra los comunicados oficiales hablando de las fuerzas del cielo. ¿Qué es todo esto? Y Ahora bien, todas las se nos personas que vuelve hubiesen a... sido cuestionadoras si eso lo hubiera hecho Cristina, con ellos Ah, está todo fenómeno. sí, ni hablar. Lo mejor que tenemos es el pueblo, dice el peronismo, dijo Perón, al revés de Milei, que dice, sos un idiota, un tarado, un Bueno, inservible, pero mientras te pongas al sí, servicio de la libertad avanza, carajo,
sos sí, parte de esa transformación del mundo que estamos claro. llevando Hay una adelante. gran humillación implícita, hay Sí. una humillación enorme. Bueno, por ahí va la Este, clave, de lo cual quisiera hablar con vos, pero me parece que como se está acabando de nuevo el tiempo, y además te saqué mucho tiempo de tu trabajo que sé que es tan valioso y tan necesario hoy que un fin de semana largo nos va a terminar sorprendiendo con muchas cosas novedosas. Y lo último que quisiera compartir con vos es esta pregunta o esta reflexión. Yo creo que estamos en los días finales, días que pueden ser semanas, pero creo que ya la materialidad del ajuste y de los despidos y los tarifazos y todo lo que viene y el maltrato va a determinar un estallido social que esperemos no sea violento, que esperemos y me sea parece, dirigido de sí, una manera racional, si es que se puede. Pero creo que no estamos asistiendo a los últimos días. La pregunta es, si coincidís con esto, ¿qué viene después? sí. No del todo. Por momentos creo que sucederá así y por momentos creo y veo tanta pasividad que creo que podrían persistir durante 4 años así sin que se mueva un solo amperímetro. Lo que sí creo es que puede suceder de una manera absolutamente impensada, con un chispazo, un solo chispazo. Una Sí, muerte que no se pueda justificar de ninguna manera, que nos duela a todos, algo que te borre de pronto, digamos, como diría Silvio Rodríguez. sí. Me parece que si sucede eso que vos decís, va a suceder por un solo chispazo, un Sí. caso en particular. No porque haya una organización masiva, descreo ya totalmente de eso, de esa ¿Te acordás posibilidad, de Barbarita de por- la Nata? claro, Que era el bueno, algo por ejemplo el de estilo. miles y miles de chicos desnutridos, pero se concentró en Sí, una nena. sí, Y yo sí, pienso igual que vos, como si hubiéramos estado de acuerdo en esta charla. En tantas sí. cosas hemos estado de acuerdo, pero en esto también. A mí me parece que de Que, suceder, sucedería por algo así. por Al- un eh, ejemplo, un por caso, un ejemplo, un por un caso, despedido, un ¿sí? despedido, una madre que ya no tenga nada que perder, algo por el estilo. Pasó en diciembre del 2001 acá. 10 días antes del 19 fatídico 19 de diciembre, yo creo que el chispazo, o uno de los chispazos surgió aquí en Tandil, con un muchacho que ya había perdido todo, casa, familia, trabajo, todo, se fue al despacho del presidente y se pegó un tiro en el sillón del intendente. Un caso tremendo. Llegó hasta el municipio, pidió hablar con el intendente no estaba, se sentó en el sillón del intendente y se pegó un tiro ahí. Más simbólico, imposible. Pasó antes del 19 de diciembre del 2001. Yo creo que ahora puede pasar algo semejante. No creo que haya organización, no veo dirigentes que capaces de encabezar nada por el momento, veo una anomia muy grande en ese sentido, pero sí creo que es un cuello de embudo que de alguna manera, tarde o temprano va a estallar. No sé si ahora o dentro de 4 años, pero que es insostenible, que no hay manera de que se salga de esto sin daños, sin grandes daños y sin sufrir algunas muertes, inclusive porque sea como fuere, con estallido o no, de esto no se sale sin violencia, simbólica o concreta, ¿no? Y Eh, vi, así que bueno, es eh, preocupante. todo va a pasar, esto también pasará, y nos va a encontrar en la vereda de la construcción, de la reconstrucción, de una nueva educación, de una nueva cultura, de un nuevo formato político, de nuevas dirigencias, de nuevos liderazgos, seguramente, de Sí, seguro. nuevas Sí, canciones, como dice Axel. Tendremos que sí, cantar canciones nuevas e sí, no tengo dudas de eso tampoco, ¿eh? interpretar viejas melodías arando el porvenir con viejos bueyes, decía Silvio Rodríguez, ya que lo mencionaste, y nos va a encontrar de este lado. Y me gustaría continuar estas charlas en esa dirección, en la dirección de la construcción, aunque estemos todavía Sí, todavía ni siquiera en la ruina, porque se está derrumbando el edificio, pero sí. desde las ruinas construyendo lo nuevo. ¿Qué te parece? Pero sin duda, además lo vamos a hacer, no tenemos alternativa. ¿O acaso no lo vamos a hacer? No Lo vamos a sabemos hacer hacer, no sabemos hacer otra cosa. por supuesto.
por supuesto. Y mil gracias por esta entrevista en No, por favor. Camisón. Generación N, voces que construyen el futuro. Mirá, estamos construyendo el futuro antes que termine el presente. Así es. Te mando un Así beso es. grande, Gracias, Ivy. Juan Carlos, por la Mil invitación. gracias y bueno, la nota va a salir hoy. Regio. Un beso.